cambiar un poco de tema y vamos a comentarte que estamos con Hugo Pujol en este preciso instante. Hugo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Bienvenido. Un placer estar aquí. Hugo, seguimos con la temática que habíamos comenzado la semana pasada. Sí, Bien. era un tema muy interesante para ver y bueno, vamos a hacer un pequeño reconto, ¿cierto? Porque la gente por ahí, después de una semana, se puede haber hasta olvidado de lo que veníamos hablando. Genial. ¿no? Que era Hacemos el tema una síntesis. de la autoestima, ¿cierto? Y bueno, ¿qué era la autoestima? O sea, que trata sobre la manera como nos vemos nosotros, ¿no? Que es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, ¿sí? Hacia nuestra manera de ser y comportarnos y hacia los rasgos de nuestro propio cuerpo y nuestro carácter. Por lo tanto, es la manera como nosotros nos percibimos, una manera evaluativa como nosotros nos vemos. Nos vemos, sí. Y habíamos dicho que la autoestima tenía que ver sobre cuánto nos amamos, cuánto nos aceptamos, cuánto nos respetamos, cuánto confiamos en nosotros mismos, cuánto gustamos de nuestra propia compañía, ¿sí? Que nos detuvimos allí porque realmente parece como que siempre, cuando no hay físicamente a alguien, no estamos conectados con... Parece que estuviésemos solos. Parece que estuvimos solos. Y cuánto nos apreciamos, ¿sí? ¿Qué precio nos ponemos nosotros mismos para poder tener vínculos con los demás? Tenemos plaquitas que van acompañando eso que nos está comentando Hugo. También las podemos ir ponchando si querés dar. Bueno, también habíamos hablado de los niveles de autoestima, ¿cierto? De que la autoestima alta, muy alta, es un problema de autoestima, y la autoestima baja también es un problema de autoestima. Que había que regular las autoestimas, ¿sí? La autoestima tiene que tener, está en la franja verde que se ve ahí en el slide, y que la alta autoestima a veces encubre problemas de autoestima porque se vincula con la arrogancia, y la muy baja autoestima entra en el estado de depresión. Generalmente, cuanto mejor autoestima tenemos nosotros, cuanto más nos apreciemos, nos aceptemos, ¿cierto? Nosotros nos autoconvencemos que estamos bien, ¿cierto? Que tenemos buenas relaciones, cuanto mejor autoestima tengamos, mejor relación vamos a tener con los demás. Por lo tanto, cuanto peor autoestima tengamos, si estamos creyendo de que realmente somos dominadores de situaciones, que somos autocráticos, que buscamos manipular a la gente que nos rodea, ¿cierto? Y que queremos imponer las cosas, ahí tenemos un problema de autoestima, porque en realidad esto está encubriendo un grado de debilidad, ¿sí? Por eso de que la baja autoestima, las personas con baja autoestima tienden a involucrarse en problemas diversos, que les pueden producir más problemas, y eso los puede deprimir más o bien los puede irritar más. Y ahí es donde no regulan la... Hay gente que no puede vivir sin problemas. Pareciese que hay gente que se buscase los problemas. ¿O no? Yo creo que primero, ¿qué son los problemas? Es la interpretación que hacemos de nuestro en el punto de vista de nuestro ego, de lo que nos está sucediendo y de lo que creemos que sucede en el exterior nuestro. Ya habíamos dicho de que en realidad el exterior, lo que nos rodea, lo creamos nosotros en nuestro interior y lo proyectamos. Por lo tanto, nosotros somos los artífices de tener más o menos problemas o dejar de tener problemas. El problema generalmente es un enfoque a una situación crítica, diríamos. No es que, porque para algunos, que algo que es problema, para otros es una solución. En épocas de crisis, la gente que tiene un problema económico, él tiene problema económico, pero hay otros que están haciendo millones, ¿sí? O sea, de acuerdo a las circunstancias y la interpretación que nosotros damos de las circunstancias, es de que eso se puede convertir en un problema o en una solución, o en un beneficio. Lo que sí te puedo asegurar es que los problemas tienen que ser nuestros mejores compañeros para crecer. Las circunstancias difíciles son las que permiten a la persona crecer. Einstein decía algo muy, pero muy interesante. Nunca vas a poder resolver un problema en el mismo nivel que él fue generado. Voy a explicar. Con el mismo bagaje de conocimiento y de percepciones que tenés en ese momento, probablemente te cueste resolverlo. Necesariamente tenés que crecer para poder resolver
el problema. Tenés que ir a un nivel superior en la espiral del conocimiento. Si no, imposible. Si no, es prácticamente imposible, porque a las mismas ideas, las mismas acciones, existen los mismos resultados. Generalmente, cuando hay una situación difícil, las personas adoptan la postura de que quedan paralizadas o bajan un cambio, pero no precisamente para mejorar, sino bajan en su percepción, se disminuye, se devalúan, ¿sí? Se disminuye la apreciación, entonces empiezan a entrar en una espiral negativa hacia abajo. Cuando la persona dice, momento, a ver, vamos a analizar lo que estamos pasando, ¿sí? Vamos a objetivizar la situación. ¿Qué es lo peor que me puede pasar sobre esto? ¿Sí? Y empieza a atar cabos y abre una serie de menús que le permiten obtener opciones. Entonces recién ahí está preparándose para dar un salto cualitativo en el conocimiento y poder resolver el problema que él mismo generó. Porque los problemas los generamos nosotros mismos. Sí, es verdad. O los atraemos. Acordate que cuando nos ponemos el chip de emoción negativa, tenemos un desequilibrio energético. Ese desequilibrio energético nos genera más emociones negativas y en virtud de la ley de la atracción, la emoción negativa genera vibración y atrae más de lo mismo. Claro. Por lo tanto, yo diría de que es poco probable que encuentres a alguien sin ningún tipo de circunstancia. Los hay. Hay gente que medita mucho, que tiene una vida sana, tranquila, que está muy bien consigo mismo, que tiene una autoestima balanceada y bueno, sabe de que las circunstancias que lo rodean le van a dar más de lo mismo. Por lo tanto, si entramos en la onda positiva, probablemente que los problemas sean cada vez menos. Lo veamos de otro lado al menos. Lo vamos a ver de otra perspectiva. Bien. Entonces habíamos hablado que había una lista de dificultades, ¿sí?, que indicaban una debilidad en la autoestima. Y habíamos quedado acá, por ejemplo, la timidez, ¿cierto? Uno de los últimos. Sí, puntos. ¿Sí? La persona que es tímida, vos fíjate qué increíble, ¿no?, lo que es la naturaleza humana. Los tímidos a veces son los más inteligentes. Dios nos dio 2 oídos y una boca. Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando el tímido escucha mucho más que el expresivo, ¿sí? Hay gente que la boca va más rápido que el pensamiento. Y entonces ni se está escuchando lo que está diciendo. El tímido es una persona muy reflexiva, pero tiene cierto grado de déficit de la autoestima, porque de pronto tiene a lo mejor como una vergüenza, dice, no, mejor no hablo, me quedo en el molde porque no vaya a ser que después esto degenere en otra cosa. Entonces el tímido en general tiene ciertos miedos enmascarados, ¿no?, la timidez, pero muchas veces pasa a ser el más inteligente. Cuando él destraba el desequilibrio energético que tiene, el tímido puede llegar a ser un excelente orador, líder, ¿sí?, incluso un hombre de negocio muy exitoso. O sea que no es necesariamente la timidez un freno. O quizás para algunos sea un estímulo. Bueno, habíamos hablado también que no poder hacer las cosas por temor al juicio y la crítica de los demás. Generalmente, cuando vamos a hacer algo, nuestro ego nos lleva a la comparación y decimos, ¿será que tengo que hacer esto? No vaya a ser de que fulano o fulana piensen de que lo estoy haciendo. Entonces empezamos con un juego de ping-pong en nuestra cabeza. Innecesario. Entramos en una vorágine mental de aceleramiento que terminamos sacando conclusiones totalmente erradas. Es decir, que muchas veces cuando estamos en dudas y nos creemos que tenemos la verdad, ahí es donde a veces cometemos errores, porque entramos en el terreno de la soberbia con nosotros mismos. Y eso nos lleva a veces a cometer errores y a tener acciones inapropiadas. ¿Y el otro por qué critica? ¿Cuál es el fin? Bueno, nosotros dijimos que íbamos a hacer un programa acerca de justamente de la crítica, pero el no poder hacer las cosas por temor al juicio y la crítica de los demás. En estas sociedades pequeñas, como lo es este pueblo, como lo es el pueblo de cine y demás, se da el tema de la crítica. En todos lados se da la crítica, porque hay dos conceptos de la crítica. Viste que en el cine a veces se habla que tiene buena crítica. Buena crítica, sí. ¿Cierto? La crítica es una acción en donde vos estás dando una opinión sobre alguien, ¿sí? En el caso de cuando la crítica se convierte en el burdo chisme, ¿sí?, entonces yo estoy criticando a fulano o a fulana,
porque él no está presente. Claro. Entonces yo me explayo, le doy con un caño, ¿cierto? Lo destruyo, pero cuando lo veo venir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Fantástico. La hipocresía en persona, Gaucho. Bien gauchito, ¿cierto? Entonces esa persona que está criticando tiene un problema de autoestima. ¿Por qué? Porque ¿por qué no lo...? Bueno, si tenés algo que decirle porque estás afectado vos personalmente con él, con ella, ¿por qué no se van aparte, ¿cierto? Y decir, bueno, mira, tengo algo que decir que me molesta de vos, pum, 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 y se enfrenta. Cuanto más genuina sea la relación y más verdadera sea la relación, yo creo que menos problemas podemos tener los seres humanos. El problema es cuando empezamos la crítica, el ocultamiento, la mentira, la manipulación, que todo es problema de autoestima. Por eso que el tema pero del otro, digamos. Claro. El problema es del otro. Del que critica. Claro. ¿Sí? Si uno es criticado por atrás o que el problema es del otro. El problema es cómo está percibiendo el otro a la persona que está criticando. Y generalmente cuando critica es porque está proyectando lo peor de él, incluso se está espejando en el otro. Si le está criticando, qué sé yo, por ejemplo, que malgasta el dinero, porque tiene vicio, tiene adicción, etcétera, etcétera, él a lo mejor es exactamente lo mismo. Entonces lo único que hace es proyectar. Como él se siente incapaz a lo mejor de resolver sus propios problemas, su propio conflicto, entonces ¿qué hace? Los proyecta. Es más cómodo, ¿sí? Es como una descarga. Criticar es una descarga, es como un alivio. La persona se siente aliviada después que criticó algo. Sí, estoy relajado, ahora hice catarsis, ahora estoy mejor. Pero no resolví el problema. Destrozando al otro. Claro. ¿Qué Pero necesidad? ¿Qué necesidad? El otro a lo mejor ni se entera. Porque si está en el chisme, el otro ni se va a enterar. Se puede enterar de manera indirecta porque fulano estaba en la reunión que estaban criticando y fue y te contó. Y como es amigo del otro, ¡ay, Dios, bueno, qué horror! Empieza toda esa película, ¡qué horror! Que el otro dijo que vos me dijiste que me dijo que... Es que vos fíjate que a veces los seres humanos vivimos una verdadera obra de teatro, ¿sí? Somos actores, pero en pocas veces somos observadores de lo que estamos actuando. Entonces decimos y hacemos, si nosotros nos pudiésemos filmar todo el día, todo lo que decimos y hacemos, y después pudiésemos hacer un replay, ver la película que filmamos, y decir, no puede ser, ese no soy yo. ¡Qué horror! ¿Sí? Entonces estamos expresando y largando cosas afuera que muchas veces ni siquiera somos conscientes porque tenemos nuestro inconsciente que está con su desequilibrio energético y recicla, en vez de resolver, recicla. Por eso sentir lástima por sí mismo en ciertas situaciones. Eso es tener la autoestima disminuida. ¿Sí? No, yo no sé, el pobrecito, ¿cierto? Que no tiene... ¿Por qué me pasa todo a mí? Sí, la vida me ha castigado. Entonces empieza a entrar en un estado de victimización. Entonces él es víctima. Además, cuando la persona se convierte en víctima, adquiere ciertos beneficios secundarios de la victimización. Entonces todos los demás le empiezan a tener como lástima, ¿sí? Entonces le dan lugar en la fila, no, pobrecito. Entonces él mismo crea una situación porque él se beneficia, pero es un problema de autoestima. Sentimientos de no ser capaz, de incompetencia. No, yo no sirvo para nada. Sí, como decíamos la vez pasada, no sirvo para nada, como si fuese una cosa, un objeto. Los seres humanos, ya te digo, en el ser interior somos perfectos, en el ego somos imperfectos. Si nosotros domesticamos el ego y buscamos mejorar nuestras emociones, quizás empecemos a darnos cuenta que no solamente que servimos, sino que tenemos que servir a otros. Cuando servimos a otro, el universo te devuelve, te trae en función del servicio que vos das. El dinero se mueve en función del servicio que vos das. Cuando vos ves un multimillonario, tenés que pensar que ese hombre, si realmente lo hizo legalmente, obviamente, vos ves de que analizar, por ejemplo, Bill Gates, ¿cierto? Él dio un servicio a la comunidad, puede tener algunas sombras también, Bill Gates, ¿cierto? Como todas las personas tenemos sombras, ¿cierto? Esa zona gris que nadie toca, ¿no? Pero de todas maneras él dio servicio a la comunidad, a nivel de la humanidad, y él obtuvo un beneficio por ese servicio que él dio. Por lo tanto se transformó en dinero, pero primero tuvo que dar el servicio. La gente primero quiere obtener la ganancia y después voy a analizar a ver qué es lo que doy. Y es al revés. O sea, si no doy, nunca voy a tener.
Entonces, a partir de allí, de ese círculo que el universo lee, ¿sí? Lee lo que vos estás haciendo y es lo que te va a devolver. Bien. El miedo al fracaso. ¿Vos pensás de que el fracaso es negativo o es positivo? Positivo. ¿Por qué? Porque yo creo que de todo fracaso se aprende. Exactamente. El desequilibrio es necesario para volver a reequilibrar. Claro. Sí. El fracaso es nuestro mejor maestro. Fracasar no significa haber perdido para siempre. Nunca tenemos que evaluar nuestro estado actual, si es de fracaso, con las posibilidades de desarrollo que nosotros podemos llegar a tener. Dice un dicho, nadie te va a preguntar cuántas veces te caíste, sino cuántas veces conseguiste levantarte. Si te caíste 8 veces, pero te levantaste 9, significa de que vos no sos un fracasado. Estás en la tendencia al éxito. ¿Sí? La suerte acá no corre, porque la suerte dicen que es la preparación con la situación. Cuando se junta la preparación con la situación, entonces hay suerte. Salvo en los juegos de azar, que es tal vez causalidad, ¿no? Que la bolita dio en tal lugar. Sí, pero es maquinario igual. Pero en lo que hace a la relación humana, el fracaso es una oportunidad que nos presenta la vida para superar situaciones que nosotros nos sentimos incómodos. Por lo tanto, es nuestro verdadero maestro. Facilidad de hacer daño y ofender, dificultad para perdonar. Bueno, eso es moneda corriente, ¿sí? Las personas que no consiguen mejorar su autoestima generalmente se tornan muy agresivas. En la agresividad va enmascarada su grado de debilidad y de falta de reconocimiento y aceptación de sus errores. Él necesita ser agresivo, tal vez, y demostrar cierto grado de poder con la palabra y con las acciones y tratar de someter al otro. ¿Por qué? Porque él sabe que en el fondo es débil. Entonces, él no puede dejar de generar daño y ofender, porque él sabe que si para con eso, el otro puede darse cuenta. Pierde ese lugar. Ya, pierde ese lugar. Uh-huh. Entonces, es muy común en nuestra sociedad, lamentablemente, tenemos gente que abre la boca y vos ya sabés cómo piensa, ¿no? De la forma que dice las cosas, la agresión que hay en los programas de televisión, los sarcasmos. Yo tuve que apagar la tele y eso que tuve todo un día para estar, digo, hoy voy a dedicarme un día a no pensar en nada. Prendo la televisión y era una cosa que se estaban matando unos con otros, por pavadas, por cosas que no tenían sentido. Pero es impresionante. Y es impresionante también ver cómo, cuando esto que vos decís, hay un mecanismo de poder que se ve, por supuesto, en un montón de lugares. El que tenía el poder gritaba, y después había otro que gritaba más alto que ese, entonces ella perdía el poder y tomaba el poder el otro. Claro. Es una cosa que no se entendía nada. Claro, se entiende, aparentemente se entiende, cuando vos viste que todos los programas se llaman o a dos voces, sí, o con voz propia, ¿cierto? Todo el ego, ¿cierto? Sí. Medir la fuerza. ¿Cómo? Pide la palabra. Pide la palabra. Bueno, ese ya suena distinto, porque le están dando al otro que hable, ¿cierto? Pero es uno solo, no son dos. ¿Cómo se llama el nuevo del Moro? Intratable. Bueno, es decir, Intocable, son intratable. todos títulos y... Incluso. Claro. Indomable. Indomable. Bueno, indomable, ¿qué significa? Bueno, no hay caso. Entonces, lo que quiero decir es que cuando los programas estos, que son los reality show y todo lo demás, se exacerba el enfrentamiento. Por lo tanto, la persona que está viendo está siendo manipulada en su subconsciente. ¿Por qué? Porque él está viendo eso y se siente identificado. ¿Por qué? Después él a lo mejor está haciendo lo mismo o le están haciendo lo mismo. Entonces, claro, hay una identificación. Hay una identificación, ¿cierto? Esa es la manipulación a través de los medios y todo lo demás, es más estudiado que la pólvora, ¿cierto? Es marketing entonces, puro. Sí. Muy, entonces, la idea es buscar de hacer, yo siempre hablo, intercambios de ideas y conceptos. Vamos a intercambiar ideas y conceptos.
por lo menos es un poquitito más democrático, ¿cierto? Entonces, yo voy a escuchar tus ideas y conceptos, yo te voy a explicar las mías, y vamos a ver en qué podemos coincidir. Vamos a dejar las diferencias de lado y vamos con madurez a crear una síntesis para que se beneficie el común, ¿cierto? La generalidad. No, pero con la lucha de poder de grupos y bandos se empieza a ver como una autodestrucción. Entonces las personas pierden la noción de que primero son seres humanos, después son políticos o partidarios. Se pone la política por encima de la calidad humana, de la parte humana. Entonces se empieza a desvirtuar la verdadera esencia que tenemos, que es que somos seres humanos ante todo. Por eso que el tema de la crítica, ¿sí? Yo creo que es un veneno. Cuando uno critica o maldice al otro o odia al otro, como habíamos dicho, es tomar una cuota de veneno y pretender que él se muere el otro. ¿Te das cuenta? Entonces hay una actitud de desbande mental, yo diría. Huguito, vamos a una pausa corta y seguimos en el próximo bloque, ¿te parece? Vale. Pausita y ya volvemos. Aprovechemos el tiempo que nos queda poquitísimo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, autosabotearse, ¿sí? Muy común. Y perder oportunidades profesionales en el trabajo dejándoselo a terceros. En manos del tercero. ¿Qué es el autosabotearse, cierto? Es un problema subconsciente. Hay veces que ni siquiera nos damos cuenta y lo disfrazamos. Dice, no, yo mejor lo dejo a él porque en realidad yo no estoy preparado para poder desarrollar este trabajo, entonces me parece que mi primo está un poquitito mejor porque él hizo el curso y qué sé yo. Entonces ahí se nota de que hay un problema de autoestima, autodesvalorarse, y se está autosaboteando porque a lo mejor enfrentándose a la situación él tiene las herramientas para poder salir adelante, seguramente, pero se está autosaboteando y de esa manera él está perdiendo oportunidades en su vida. Dificultad y vergüenza de recibir elogios, esa es otra. La falsa modestia, ¿cómo es? Sí. Ay, no me digas. Sí, los elogios generalmente no son la moneda corriente que tenemos en nuestro país y en el mundo entero. Y el elogio es el estímulo más importante que puede recibir el ser humano, porque el elogio mejora la autoestima. Claro. Entonces, cuando alguien te elogia, lo primero que hay que hacer, muchas gracias por tus palabras. La verdad que me siento feliz por lo que me estás diciendo. Es decir, hay que devolver, porque si el elogio fue sincero, porque hay veces que el elogio enmascara una actitud de querer ganarte al otro, ¿cierto? Y en realidad es una mentira disfrazada de elogio. No tiene que ser el elogio, tiene que ser sincero. Vos tenés que vibrar con la persona y decirle, realmente te felicito porque lo que estás haciendo es fantástico, ¿sí? Y no, te felicito porque es fantástico, y pasamos a otra cosa. Chao. Entonces, ese es un elogio de plástico, ¿sí? En donde el corazón está muy alejado, por lo tanto el otro se puede llegar a dar cuenta porque percibe no solamente tus palabras, sino percibe la hipocresía de tus palabras, claro, porque las vibraciones que llegan son otras. Entonces decir, este tipo no. Más vale no decir nada. Sí. Entonces, si no vas a elogiar sinceramente, no. Pero la persona que recibe el elogio sincero debe aceptarlo. Y tampoco la salamería. No. Tampoco ser salamero. Dificultad en la recepción general de dinero, amor, regalos, confort, ¿sí? Porque hay veces, no, yo no quiero que me regalen nada. No, hay veces que un regalo, un obsequio, por más simple que sea, simple, ¿sí? Que la persona se sienta bien. A veces un avirón, una lapicera linda, a lo mejor esa persona estaba esperando, mira, por fin tengo algo bueno para escribir. Y bueno, claro, ya le queda decir, obsequios hay que aceptarlo y agradecerlo, ¿cierto? Dificultad para estar solo, necesidad de constante compañía. Ya lo habíamos hablado, lo habíamos charlado, ¿cierto? La mejor compañía somos nosotros mismos a veces. Hay la película esa, ¿te acordás? Más vale solo que mal acompañado. Que mal acompañado, sí, la película tal cual. Fantástica. La necesidad de reconocimiento y valoración, quedarse triste, molesto, cuando no es admitido. Bueno, eso es un problema de autoestima porque si a mí de pronto yo estoy en un lugar y
no me mira fulano. Te quedás afuera. O fulana no me saluda. Entonces digo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no me saluda? Si yo soy una persona buena, soy una persona que siempre... Hay veces, viste, que te cruzás con personas que son amigas tuyas y de pronto no te saludan. Puede ocurrir. O te dan vuelta la cara. Pero a lo mejor no lo hacen de manera a propósito. Sino que ellos a lo mejor en ese momento, en esa circunstancia, están viviendo una situación de inestabilidad emocional y ni siquiera te vieron. Porque claro, están viendo lo que la mente le está dictando en ese momento. Entonces, por ahí vieron pasar una persona, pero están tan concentrados en su conflicto que parece como que... Entonces, la persona que vio eso dice, pero, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué no me saludó? Entonces tu ego empieza a decir, estoy seguro de que algo... Te das cuenta y vos empezás a tejer una historia a través de por qué no te saludó, por qué no te trajo eso. Y a lo mejor tú una fantasía tuya lo haces como una cosa gigante en tu mente y resulta que después pasa al día siguiente, viene, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te da un abrazo, te da la mano. Entonces vos haces cortocircuito en la cabeza. Claro. Y vos le vas a decir, sí, ayer pasaste y no me... la verdad que ni me di cuenta. Pero todo lo que vos te imaginaste, es todo sustancias químicas negativas que tuviste en la cabeza durante 24 horas, te desgastaste, te hiciste problema, porque hay gente que se queda tildada con una acción de otro, y pim. Entonces llega un momento en que tenemos que saber valorar. Por eso la mejor compañía, que es uno mismo, dice, bueno, no quiere estar conmigo, voy a estar conmigo mismo. Conmigo sinmigo, como decía el personaje. La vergüenza de su origen, condición social de los padres, la profesión, el origen étnico, el acento, el nivel educativo, la edad. Eso también a veces tiene mucho que ver con la autoimagen y con la autoestima. Yo soy de una clase social pobre, ¿sí? Entonces yo nunca voy a llegar a ser como él, se empiezan a comparar. Y mis padres fueron toda la vida obreros, no me queda otra que ser obrero, ¿sí? Claro. Si mi padre fue médico, yo tengo que ser médico. ¿Te das cuenta? Empieza a haber creencias prestadas que terminan disminuyendo la autoestima y a lo mejor esa persona, todos nacemos con el bagaje para ser exitosos y felices, todos. Es solamente la manera que vamos a desarrollar nuestra vida, es que vamos a desarrollar el éxito o vamos a profundizar el fracaso. Pero todos tenemos las mismas posibilidades, independientemente si es bajo, alto, gordo, feo, lindo. Lo que la sociedad a veces hace, manipula el sentimiento de las personas y te pone modelos que son totalmente falsos, son falsos. No van al ser interior de la persona, van al ego de la persona. Entonces, como decíamos, la chica linda. ¿Qué foto? ¿La de Mario Casas? Sí. Por favor. La chica linda con el auto, con el dinero. Pero lo vemos ahora, por ejemplo, es un tema cotidiano de esta semana, por lo menos, como las chicas, por ejemplo, ayer la sueca y estas, se desmayan, se descompensan. Bueno, es reality show, sí, es reality show. Entonces vos estás allí y lo tomás como una novela, porque al día siguiente lo volvés a ver. Eso está todo estudiado. Este es un trabajo subconsciente perfecto. Está todo estudiado. ¿Quién quiere ser como esas pibas? Un sufrimiento. Pero no es consciente, Nati. Te están laburando el subconsciente. De la inconsciencia, claro. Entonces vos vas a prender el televisor y ¿a dónde vas? El control remoto. El día que vos manejes el control remoto y no el control remoto te maneje a vos, yo veo los Simpsons. Vas a ser más libre. Yo quiero ser lisa. Bien, ¿qué más? Actitudes de sumisión. Esa, por ejemplo, no hay ninguna. La gente sumisa, la gente como está muy desvalorizada, entonces se entrega al otro, ¿sí? Y hay, lamentablemente, la violencia de género a veces viene de esto. La mujer que es golpeada y es sumisa, muchas veces es porque tiene la autoestima destrozada, destrozada, a tal punto de que las amenazas que recibe la mujer y el hombre, ojo, porque hay violencia de género de los dos lados, nada más que aparentemente
parecería como que el hombre es más violento que la mujer. Claro. Pero también ha habido del otro lado, ¿cierto? Para ser armónico. Pero la violencia de género despierta esa ira de la persona, ese odio, maltratar a la mujer, poner a los hijos como botín de guerra. Es terrible eso, ¿cierto? Esa persona los dos tienen un problema de autoestima. Uno que es un arrogante, patotero, golpeador, agresivo, y el otro que es sumiso, humillado, ¿cierto? Que no reacciona. O sea, los dos, entonces se juntan dos autoestimas bajas. Obviamente que eso no puede salir nada bueno. Entonces el tema de la sumisión es para conversar bastante. El miedo y las dificultades para hacer frente a figuras de autoridad, padres, jefes, policía, etcétera. La autoridad, bueno, cuando uno pasa por una dictadura, ¿cierto? Y se deforma el concepto de autoridad, te queda miedo. Yo los viví durante muchos años, pero después lo fui superando, ¿cierto? Pero lo que quiero decir de que el autoritarismo, la amenaza desde el Estado, la amenaza desde el Estado, esté quien esté, genera a la sociedad miedo, temor, ¿sí? Porque dicen, pero si hago esto, o si hago esta declaración, o hago aquel trámite, o esto, me van a caer estos ñatos, esto, me van a controlar. Entonces eso es miedo. Manipular desde el Estado, como lo hizo en la dictadura, ¿cierto? Los militares que manipularon el terror a través del Estado. Ojo, que hay gobiernos democráticos que a veces utilizan herramientas parecidas, nada más que en el terreno político, ¿sí? Nada más que antes lo hacían con secuestros, persecuciones, que era terrible. Horror. Pero ojo con las actitudes autocráticas y de amenazas de personas jerárquicas que tienen peso sobre la sociedad. Entonces eso es generar miedo, y eso es un problema de autoestima de la persona que lo está llevando adelante. Y es de sumisión de la persona que lo recibe. Por lo tanto, claro, hay dos autoestimas afectadas. El hábito de compararse negativamente con los demás. Terrible. Tremendo. ¿Sí? A ver qué es lo que tiene. No, yo no tengo para comprarme eso, por lo tanto nunca voy a ser como ella, como él. Dificultad en la creación y el mantenimiento de los lazos de amistad. Mira, la amistad es lo mejor que puede existir, porque la amistad es amor. Cuando hay amistad verdadera, es amor, es transmisión de cariño hacia el otro, ¿sí? Y nuestra misión en este planeta creo que es estar enamorados de nosotros mismos. Primero, de uno mismo, sin caer en una actitud egoica, ¿cierto? Idolatría de uno mismo, pero primero me tengo que amar yo para poder brindar el amor al otro. Por eso que es muy importante el mantenimiento de la amistad, de los lazos de amistad. Los sentimientos de envidia, bueno, para hablar durante una hora más, ¿cierto? Lo que es la envidia, qué es lo que está proyectando la persona envidiosa, ¿sí? Que quiere lo que el otro tiene y él hace cosas para tener lo que el otro tiene, para demostrarle, ¿sí? Es un problema de ego directamente. Necesidad de beber o tomar drogas para sentirse libre. Bueno, ya vamos a hablar del tema de las adicciones, ¿cierto? Porque eso también es un problema de autoestima, dificultad para expresar amor y afecto a través de las palabras o el contacto físico. Difícil también. Muchas veces acariciamos a un hijo de un vecino, pero a nuestro hijo lo retamos, ¿sí? O nos quedamos mejor con los animales. Elogiamos al esposo, a la mujer o de otro, ¿cierto? Y a nuestra pareja no le decimos nada. Entonces yo creo que eso es un problema de autoestima. No aceptar el hecho de haber nacido masculino o femenino y desear tener el otro sexo. Bueno, esto es bastante complicado, ¿cierto? Porque en nuestra sociedad hoy las cosas están muy cambiadas, ¿sí? Pero igual hay gente que dice, no, yo hubiese querido ser hombre, ¿sí? Entonces tiene un problema de autoestima. Más allá de que después asuma un rol y la sociedad con sus leyes creadas por el hombre, y de hecho se produce ese intercambio de sexo, ¿cierto? Incluso los transexuales que se operan, bueno, es aceptable, pero también tiene que tener un nivel de autoestima. Claro. ¿Sí? O sea que tiene que estar dentro de la autoestima, equilibrada. Soñar y desear ser otra persona. Bueno, hay veces que necesitamos referentes, ¿sí? Pero cuando vos te espejas en un referente, porque sabes que tiene más conocimiento que vos, y vos tenés un plan de acción para ir en camino a lo que él llegó, eso es bueno. Yo sueño con ser fulano, ¿cierto? O con alcanzar lo que hizo fulano. Pero ser el otro es una cosa medio... Yo puedo soñar ser como mis coaches. Yo tengo dos coaches
Y yo sueño ser como ellos, porque me encanta la manera que hablan, la manera que se refieren a la gente, los programas que tienen y todo lo demás. Entonces, pero yo también tengo mi programa para llegar a eso. Claro. El problema es cuando vos soñás con algo y no tenés un plan de acción para llegar a eso. Entonces eso se convierte en fantasía. Dejó de ser un sueño y pasó a ser una fantasía. Ya terminamos. Colocarse siempre en el último lugar. Una cosa es ser educado. ¿Sí? Pase usted, señora, pase usted, señor, por la edad, por lo que sea, ¿cierto? Darle lugar a la persona. Y otra cosa es, no, yo quiero estar al último. Es un problema de autoestima, ¿cierto? Porque la persona está como, cierta timidez, ¿eh? No cuidar de la apariencia y la higiene. Bueno, ahí está la fotito. También. Está la fotito. Hay una fotito que acompaña el slide, ¿cierto? Sí. La persona abandonada, que está tirada. Bueno, que va acompañada también con lo otro, la falta de los cuidados de la casa. Falta de cuidado de la casa, coche, posiciones, sentimientos de pesar y remordimiento. Estar maquinándose cosas que a lo mejor ya han pasado y sin embargo seguimos tildados con esas emociones. Ahí está con FT que hacemos tratamiento de eso, ¿cierto? Vamos a buscar esas emociones que producen remordimiento y vamos a ver porque hay un desequilibrio energético en el cuerpo y ahí tratamos eso. Sentimientos de que no hay personas confiables, que el ser humano no sirve para confiar. No hay un humano para confiar. Es la duda de todo el mundo. Entonces a mí me embromaron una vez, por lo tanto, una mujer, por ejemplo, de jovencita, que fue violada, ¿sí? Que tuvo un trauma emocional muy fuerte a sus 15, 16 años, a sus 12 o a sus 9 años, que fue abusada y violada, ¿qué hace? En su subconsciente quizás cree la ficción de que ningún hombre sirve. ¿Sí? Ningún hombre sirve. Y ese trauma puede llevar a un fracaso matrimonial, puede llevar a muchas cosas, ¿sí? Porque ella está impactada en su subconsciente y no consigue superar eso. Bueno, los celos. También hay que hacer un capítulo aparte, porque si los celos es también un problema de autoestima, tiene que ver con desequilibrio pite, como siempre decimos. Los celos son unas emociones muy negativas que hacen poner muy violenta a las personas. Resumiendo. Sí. Autoestima es apreciarnos nosotros mismos, aceptarnos nosotros mismos, a perdonarnos nosotros mismos para ser mejores cada día, para poder proyectar hacia afuera lo que todavía a lo mejor no somos.